el caso de la dictadura paraguaya, entre el año 54 y el año 89 se cometieron de manera sistemática, ordenada, planificada y jerárquica todo un conjunto de crímenes contra la humanidad contra la oposición política. La idea de esta querella es que se comience a instruir en Argentina, que se comience a investigar a los responsables y que se libren órdenes de detención internacional contra ellos. Y en ese momento Paraguay tendrá lo que se conoce en derecho internacional como el aut dedere aut judicare, que significa o juzgas o extraditas. Tendrá la obligación de juzgarlos aquí o extraditarlos a Argentina porque se reclama su presencia allí para afrontar un juicio penal. Crímenes de lesa humanidad son principalmente un catálogo amplio de gravísimas violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, esclavitud, violaciones, cuando se cometen de manera sistemática, es decir, cuando tiene una continuidad en el tiempo y hay un sistema planificado de su comisión. El caso del genocidio Aché es un caso de genocidio, porque cuando estos crímenes que hemos hablado, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, etcétera, todo este amplio abanico del terror, cuando se comete con una finalidad de exterminio, es decir, con la voluntad de acabar con un grupo por su condición racial, religiosa, étnica o nacional, estamos ante un delito de genocidio. Y en este caso la persecución que sufrió el pueblo Aché a través de aquel procedimiento de sedentarización forzada, de su concentración en la conocida como Colonia Nacional Guayaquil, bajo administración militar, la venta de niños y por supuesto la ejecución y la muerte de muchos de estos Aché entraría dentro del tipo penal del genocidio, por tener esos dos elementos, tratarse de un grupo racial, étnico, religioso o nacional y por tener una voluntad de exterminio. La propia Comisión Verdad y Justicia determinó 448 personas responsables, de las cuales más de la mitad de ellas todavía siguen vivas. Otro tema que es interesante abordar es cómo la situación de impunidad en Paraguay ha llegado a un punto, por ejemplo, de falta de atención al archivo del terror. No hay ningún proceso postdictatorial que cuente con tantísima documentación probatoria como tiene Paraguay. Sin embargo, se ve una falta absoluta de voluntad de investigación que hace que el archivo se haya quedado como una pieza de memoria histórica y no como un soporte probatorio para comenzar causas penales, lo que demuestra la falta de voluntad investigadora y la necesidad de que una tercera jurisdicción intervenga, porque si no existiera el mecanismo de la jurisdicción universal, allí donde se comete el crimen, para que se cometa un crimen contra la humanidad, la necesidad de que sea sistemático normalmente tiene la obligatoriedad de implicar al Estado, a las estructuras del Estado en su comisión. Y los Estados tienen normalmente la voluntad de intentar amnistiar sus crímenes. Si no existiera la jurisdicción universal, los crímenes de Argentina, los crímenes de Chile, los crímenes de Guatemala, los crímenes de El Salvador hubieran quedado impunes y las víctimas jamás hubieran tenido una reparación y un resarcimiento. Y lo que se espera es que la intervención de la jurisdicción argentina acabe con esta situación de impunidad y por fin se pueda juzgar a sus perpetradores. Yo soy Evaristo Antonio González. Yo era en esa época dirigente gremial de la construcción. Y como yo soy carpintero, entonces me tenía que defender esos intereses y ese sector gremial. Yo estuve trabajando mucho tiempo aquí y cuando fui perseguido también trabajé en la Argentina como gremialista, de tal manera de que conozco bastante la injusticia social que existe en América Latina. El pueblo en general está justamente en este momento con esta situación de precariedad, de injusticia social y de falta de respeto a los derechos humanos. En esa época, por ejemplo, una causa justa en relación a los intereses de los trabajadores y de los campesinos, o del pueblo en general, porque también la clase media, la pequeña burguesía, los artistas, fueron perseguidos en esa época justamente por la cuestión por defender sus intereses sectoriales. Y nosotros también como dirigentes obreros fuimos también perseguidos tenazmente y nos aplicaba las leyes anticomunistas. Y nosotros estuvimos engrillados 10 personas en una barra de hierro fijado en el piso y salíamos al baño para vaciar las latas y una serie de cosas, latas de agua y latas de excrementos, cada 8 días nos sacaban y 10 minutos. Y entonces
Esas son las cuestiones pendientes que queda, que tienen que rendir cuenta estos personeros del gobierno. Estas son las cuentas pendientes, que hasta ahora no se ha hecho justicia. Soy Carlos Ortillado Mesa, hijo de Silvano Ortillado Flores, que fue ejecutado en el año 76 en Misiones, Santa Rosa Misiones. Silvano fue fundador de la Liga Agraria Cristiana, en donde ellos trabajaban como campesinos. En Misiones se creó la escuelita campesina, el trabajo comunitario, la minga. En Misiones prácticamente se hizo la primera experiencia en cuanto a la Liga Agraria Cristiana, a trabajar comunitariamente, organizadamente, y ese fue el pecado de los muchos campesinos que fueron ejecutados, así como mi padre, brutalmente y cruelmente frente a toda la familia. Y el caso más emblemático a lo mejor es el caso nuestro también, porque hay documentaciones. Nosotros no solamente perdimos a nuestro papá, sino que fue un saqueo y muerte lo que hizo por nosotros. Se desarticuló toda una organización que era una experiencia espectacular para el país. Entonces prácticamente la mayoría de los referentes o líderes campesinos fueron ejecutados y desaparecidos. Para los seccionaleros o para los políticos de la zona no era de su agrado, porque prácticamente los campesinos vendían sus productos en conjunto. Eso le perjudicaba a los seccionaleros o a la gente que se dedicaba al comercio, y a partir de ahí empezó la represión. Yo, como hijo que pasé la injusticia, que fui humillado durante prácticamente hasta el 89, yo lo que viví, esa injusticia, esa humillación de la sociedad, de que la gente te tenía como si fuera que sos como el leproso. La gente te llamaba por comunista, no me decían Carlos, sos una agraria y comunista y subversivo. Esa era nuestra identidad en la sociedad. Valoro a mi familia, principalmente a mi mamá, porque ella se plantó, porque prácticamente hasta el 70 y 89 la casa estaba rodeada de policía, de informantes. No hay justicia, y sabemos que no va a haber justicia, porque la mayoría de los jueces y fiscales de la época o de ahora, ya sea en Misiones o de acá, son familiares, otra vez, familiares de nuestros victimarios. La organización donde yo trabajo fue la primera que dio a luz las denuncias que se hicieron en ese momento en Paraguay. Fue un grupo de antropólogos, uno de ellos alemán, que se llama Mark Munzel, que él mismo dice, con el coraje de muchos paraguayos, reunieron toda esta información de estas denuncias sobre el pueblo allí. En ese momento, digamos, con pocos medios de comunicación, en una situación de dictadura en toda la región, fue una denuncia que se tuvo que hacer afuera, en Europa, en este caso en nuestra organización, y a partir de ahí se hicieron unas publicaciones y se expandió estas denuncias por todo el mundo. Tuvieron eco en el Senado americano, en los parlamentos de los gobiernos nórdicos. En ese momento fue tapa del New York Times, en ese momento tuvo un impacto bastante grande, ¿no? Fue la primera denuncia, digamos, de esas características sobre una situación de genocidio de un pueblo indígena en nuestra época. Se ponía en riesgo la sobrevivencia de todo un pueblo. Las acciones que se tomaron contra el pueblo de allí, de sacarlos de sus territorios, de vender a sus niños, de ponerlos en un campo realmente un campo de concentración a la gente que se ha sacado de sus territorios tradicionales, bueno, ha significado la muerte de muchos de ellos y una amenaza real de extinción del pueblo. El hecho de sacar a un pueblo que vivía en el monte, digamos, pacíficamente, digamos, que de repente un día para el otro lo quiten de su hábitat, de su medio natural, y lo pongan en un espacio totalmente diferente, desconocido, sin posibilidades de moverse libremente, sin acceso a una alimentación y salud adecuada, exterminios más silenciosos, pero que se ha dado con los hachís y que se han dado con otros pueblos, y hoy en día son situaciones que se siguen dando. Estamos viviendo situaciones similares
por razones muy similares, que es el interés de los recursos naturales sobre los que viven los pueblos indígenas. En este caso eran tierras para el cultivo, el caso de los Hachés, hoy en día se trata de compañías mineras, petroleras, etc. Las situaciones son similares y las consecuencias son similares también. Sunilda Cuachín Itapari, soy la coordinadora general de FENA, que es la Federación Nativa H del Paraguay. Traigo la voz de los ancianos y ancianas de mi pueblo. Pedimos la investigación a la matanza sufrida por los H. Muchos niños y niñas. Esperamos reparaciones por los despojos de nuestro territorio ancestral. Un proceso empieza en 1959 en los Acheva del Sur, en 62 en los Achepura del Oeste y finalizó entre los 70 y 78 con los Achegatú del Norte. El avance de la colonización, agroganadería y la explotación de las maderas se basa con protección policial y militar. Este proceso fue tan violento y generalizado que afectó a todas las familias H. Yo mismo soy hija de Esperanza Carecuchangui, que fue raptada en la edad de 5 meses. Según unos antropólogos, la población histórica H alcanzó entre 3.000 y 3.500 personas. Se puede calcular entonces, en 70 años desaparecieron más de 2.600 personas a causa de las cacerías, enfermedades, raptos de niños y esclavitudes de adultos, y que pese a las denuncias internacionales que obligaron desde 1973 la dictadura tapar, sino también a frenar sus crímenes, solo quedaban 377 H en Paraguay, según el Censo Nacional de 1981. Es decir, que el exterminio por completo del pueblo H eran casi logrado al inicio del 80. 40 años después estamos esperando todavía que el Estado se comprometa no en palabra, sino en hecho, a compensar parte de los daños sufridos, a devolvernos tierra mal habida que nos robaron. Sobreviviente del genocidio H clama hoy por la justicia y el deber de memoria del Estado para garantizar una cultura de democracia y paz entre las nuevas generaciones H. Vivimos en la comunidad Upetiní, que queda en el departamento de Cazapá. Yo le diría a mis hijos que valore a su pueblo, a sus raíces, que nunca niegue que ellos son indígenas, que somos del origen guayaqui, no niego. Y soy capaz de defenderle dientes y uñas a mi pueblo para defenderle. En un calabozo oscuro, una niña sollozaba, una fiebre incontrolable a su cuerpo devoraba. Apagada, voz que clama por sus padres sin cesar. En el suelo carcelario sube la fiebre y la sed.